Continuamos con el señor José Luis Santos, representante legal de Hispana de Seguros, quien nos presenta el tema perspectivas desde el aseguramiento sobre el sector automotriz y su financiamiento. De dar nuestras opiniones y de alguna manera también objetar o por lo menos dar nuestros puntos de vista sobre las redacciones de lo que se está preparando en este manual, que espero que al final del día siempre sea por beneficio y para beneficio común de todos. Como sabrán, pues yo soy gerente general de una aseguradora privada, estoy en el sector, estoy plenamente interesado en lo que vaya a pasar con el proceso de este manual y me han invitado a esta reunión, la cual pues con mucho gusto he accedido, un poco para conversar de la experiencia que siempre hemos tenido que enfrentar, digamos, el sector privado asegurador frente a estas prácticas monopólicas en realidad de el direccionamiento de los créditos y la vinculación, ya no tan frontal, pero de todas maneras existente, de ciertas entidades financieras con ciertas aseguradoras y obviamente ciertas partes del sector automotriz. Entonces, como información general, quería compartir con ustedes, que me parece que es muy relevante, que en el tema de primas nacionales, es decir, lo que se vende por concepto de ramo de vehículos en el Ecuador, en el año 2014 se vendieron 435 millones de dólares por concepto de primas de vehículos. En un rango de 36 aseguradoras actualmente operativas, 20 son las que tienen participación en el ramo, 20 son las que están activamente tratando de captar negocios en el ramo de vehículos, atendiéndolos, asistiéndolos, etc. Y de estas 20, 80% están concentradas en 4 bancos. Más allá de esa concentración en 4 bancos o 4 entidades financieras, que son las que son las más fuertes y concentran este ramo, hay una sola aseguradora en todo el país que tiene el 89% del ramo, una. Entonces, a los ojos pues, de nosotros como participantes activos del ramo y de la operación de seguros, nos parece, por lo menos, sin querer hacer juicios de valor, que esto es una práctica monopólica. Entonces, desde que la superintendencia ha comenzado a invitar a la sociedad y a todos los operadores económicos que estamos en la actividad a participar de estos foros, hemos estado muy interesados en dar nuestro punto de vista y participar y comentar con ustedes el día a día de lo que se vive en la decisión final de cualquier usuario, en mi caso o cualquier otro, de que hemos tenido la oportunidad o la intención de comprarnos un vehículo y por no tener los recursos para pagarlo de contado, hemos tenido que acceder a un crédito y enfrentarnos a todos los requerimientos y garantías que hoy por hoy exige el sector financiero, los cuales no estoy en desacuerdo, pero en lo que sí estoy en desacuerdo es en la realidad de cuando viene la aprobación del bendito crédito y cuando viene el direccionamiento de que tiene que ser con tal o cual aseguradora. Es decir, aquí comienza el viacrucis de todos los que nos hemos enfrentado a una solicitud de crédito donde el dividendo al cual nos tenemos que enfrentar viene recargado con una tasa que usualmente tiene el 50% de recargo de una tasa que se podría conseguir o precio, mejor dicho, de una póliza de vehículos en cualquier aseguradora libre y privada que lo ofrece. En ese sentido, el sector privado de seguros, porque me refiero mucho a eso, porque somos las instituciones que estamos directamente tratando de ofrecerle a todos los usuarios mejores productos, mejores beneficios, mejores condiciones, mejores coberturas, etcétera. No tenemos acceso a llegar a este 89% que les comento que está concentrado en una sola aseguradora. Entonces, con esa realidad y con esas cifras, estamos obviamente muy interesados en que esta iniciativa de esta institución, de este organismo público, finalmente vaya a crear un manual que nos ayude a todos al final del día a poder elegir con libertad nuestro derecho a asegurarnos donde nosotros creamos convenientes, donde nos interese, donde nos guste, donde nos sintamos cómodos, etcétera, ¿no? Ahí viene también la parte donde nosotros como aseguradores, les hablo objetivamente desde nuestro punto de vista, nuestra óptica, hemos tenido que lidiar también con esta vinculación que existe entre ciertos concesionarios vehiculares, marcas muy respetables por cierto, que están direccionando las solicitudes de crédito hacia estas entidades financieras con el ánimo de que haya una especie de reciprocidad de atenciones en talleres y cosas por el estilo. Entonces, en este juego de
de vinculaciones y de intereses, es donde finalmente el usuario o el que va a comprarse su vehículo, que ha sido además víctima de ello, tenemos que lidiar con el asunto de que nos impongan una póliza de una compañía que muchas veces ni siquiera conocemos el nombre. A veces nosotros hemos invertido muchísimo en hacer estudios de mercado donde los resultados casi siempre indican que el usuario no conoce su aseguradora, no sabe a dónde acudir, no tiene idea de quién lo ha servido y no sabe cuánto está pagando versus lo que podría ahorrarse si es que tuviera la libertad de escoger. Así de sencillo y fuerte, pero esa es la realidad. En el momento que tenemos la libertad de escoger, el panorama con referente a costos varía rotundamente. Así que mi participación aquí, como les comentaba, es un poco compartir con ustedes experiencias del día a día de lo que nos toca a nosotros vivir y de los productos y la sensación y el sentir del consumidor que actualmente pues tiene sus vehículos y que tiene que asegurar sus carros. Yo los voy a invitar en realidad a hacer interactivo esto porque mi idea es escuchar un poco del público presente, que además les agradezco por estar participando de esto, sus ideas, sus inquietudes, aclaraciones y cualquier tema que yo crea que los pueda servir. ¿Ok? Por favor, si alguna persona tiene inquietudes al respecto, acá tenemos una pregunta, por favor. Buenos días. Actualmente creo que el sistema legal, dentro de la serie de cambios que está experimentando en estos últimos años, un tema bastante delicado para el sector de seguros ha sido este gran cambio ahorita de su órgano de control, pasar de lo que era la superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, pero que trasciende la forma y que entiendo yo, muy a manera abuelo de pájaro, como se dice, que ha incluido nuevas regulaciones para las compañías de seguros, sobre todo en cómo deben manejar ya internamente la disposición de su actividad financiera, básicamente, al momento de poder respaldar las pólizas. En este entorno, y creo que todos tenemos en la memoria pues, lo que pasó recientemente con una aseguradora grande del mercado, ¿cómo se ven afectadas las compañías de seguro en eso? Y eso en base a la posibilidad de ofrecer o cubrir ciertos ramos, porque el hecho de que haya bastantes compañías de seguro en el mercado no necesariamente está reflejado en que puedan incursionar en todos los ramos, porque cada ramo tiene sus requerimientos técnicos especiales. Entonces, ¿cómo ven esto desde el punto de vista, en este caso, de las aseguradoras, de ese tema? Gracias por tu pregunta. Bueno, nosotros como sector asegurador estamos ahorita viviendo una transición, casualmente, como tú lo mencionas, importantísima. Es decir, los organismos de control y el gobierno ha impuesto un nuevo capital operativo obligatorio con un plazo que vence dentro de 8 meses aproximadamente, de $8 millones. Es decir, para que ustedes hagan una idea, en toda la región, incluido el Brasil, que es un país pues, bastante más grande que el nuestro, no tienen esos capitales tan altos para operar, ¿ok? Siendo este un mercado pequeño, gradualmente comparándolo, de cerca de $1.000 millones, donde además 1.200, donde además la participación estatal ya no es parte, ya no tiene acceso al sector privado, se ha reducido mucho más y ha asfixiado al sector, sin duda. Ahora, objetivamente, si es que las regulaciones son más fuertes, el sector se fortalece. Es decir, mañana tienes una aseguradora que tiene un capital de $8 millones, una aseguradora muy fuerte, ¿ya? Independientemente de su facturación, porque no el que más factura es el más líquido, ni no el que más factura es el mejor. Usualmente en negocio asegurador, al cual me dedico, lo importante dentro del balance de una aseguradora es su caja, es su liquidez, es su solvencia, más allá de su facturación abultada en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí, estamos en esa transición. Eso debería, el día de mañana, que el panorama se aclare y se sepa exactamente dentro de estos 36 operadores que están en el área de seguros privados. Bueno, también ahí están los públicos,
cuántos van a quedar operando dentro de fusiones, ventas, etcétera, que no precisamente se deba a que se encuentren en mal estado, como pasó por mala salud de alguna aseguradora que tú nombrabas, que obviamente la conocemos, que entró en liquidación forzosa, ¿no? Esto es estrictamente porque el negocio ya no se justifica mañana hacer una inversión de ese tamaño de capital, o porque sencillamente las proyecciones de recuperación y de retorno no son pues las viables para los propietarios o accionistas de aquella compañía. Pero sí, en fin, el resultado, así sea exagerado ante los ojos de algunos, termina fortaleciendo el sector, ¿no? Hay una aseguradora que capta el 80 y algo por ciento del mercado. Per se eso no es malo. Habría que ver cuáles son justamente las prácticas que esta operadora que tiene el poder de mercado o es la dominante está haciendo. Y eso sí es labor y función de la superintendencia. Correcto. ¿Ya? Es decir, el problema está en el mercado de seguros, no en el mercado automotriz. O sea, hay que hacer esa gran diferenciación. ¿Y quién le está aplicando ese tipo de prácticas y si es que efectivamente está abusando? Independientemente de la vinculación, porque en la vinculación per se no está sancionado por la ley, el abuso sí, pero el abuso del dominante. Entonces, la estructura que tú dices, para una autoridad de competencia sí debería llamar la atención que una operadora tenga el 86% del mercado. No porque per se sea malo, como dije hace un momento, sino porque ya es una banderita, así se las conoce, de alerta para las autoridades de competencia. Una pregunta que me surge de tu análisis de esa estructura del mercado. Tal vez la propia Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado generó eso. ¿Y por qué digo eso? Que es una cosa bastante paradójica. ¿No? Porque si tú ves las transitorias y las reformas de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado, generó un proceso de concentración en el mercado de aseguradoras. La ley dice Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, pero la propia ley generó un proceso de concentración en el mercado asegurador cuando obligó a que las instituciones financieras vendan sus aseguradoras. ¿Y quiénes tenían capacidad de compra de esas aseguradoras? Porque hasta la propia regulación prácticamente dirigía a que solo las compañías aseguradoras puedan comprar las otras compañías aseguradoras. Y por ende hubo un proceso de concentración del mercado asegurador. Entonces ahí puede ser que esté el problema, puede ser que sea un problema de estructura sumado a un problema de conducta del dominante en el mercado de seguros de vehículos. Entonces yo creo que sí hay que focalizar, en materia de competencia hay que focalizar, porque es un tema de microeconomía, no es macroeconomía, hay que focalizar dónde está el problema. Que de hecho los mercados estén vinculados, correcto, pero aquí el problema que yo estoy visualizando no es en el sector automotriz, es en el sector financiero y asegurador, en donde a lo mejor ahí está el verdadero problema y donde se debería corregir las fallas para que los demás actores, en este caso tu empresa, a la que representas, del resto, pueda participar en ese mercado y obviamente a mayor competencia van a bajar los precios en favor del consumidor y el consumidor va a tener de dónde elegir seguro de vehículo. Entonces, esa consúltate. Ley, más allá de buscar estas incongruencias y hilar tan fino, es el control de las prácticas monopólicas. Y como bien dijiste tú, aquí son evidentes. Entonces, y sí está prohibida la vinculación, pero en tal caso, como son evidentes, ante la sola presunción debería actuar y sancionar el organismo de control. Como el proceso inicial que se está tomando, según estoy yo pues viendo como observador y operador económico del sector, está invitando a la sociedad a participar, como son estas charlas, etcétera, para finalmente lograr consensuadamente un manual justo y equitativo. Yo creo que en ese camino es donde vamos a poder, y espero que podamos aclarar estas diferencias. Pero la participación del sector automotriz está tremendamente ligado a la operación. Es decir, yo no creo que esto sea un tema de dos. Yo creo que aquí hay tres participantes tremendamente ligados en la operación, que es el vehículo, el seguro
y el que presta el crédito. El problema para mí, ¿ya?, básicamente, es que nos hemos olvidado de quién opera en qué y para qué nos dedicamos. Yo vendo seguros, yo no vendo vehículos, ni vendo créditos. Sin embargo, hay otras instituciones que hacen de todo. Ahora, entrando en la primera parte de tu pregunta, lo insólito, para calificarlo de alguna manera, es que cuando la ley obligó a la banca a deshacerse de sus aseguradoras y todas sus otras operaciones que no sean estrictamente de banca, estas aseguradoras siguen siendo el 90 o 99% las que captan la producción de esos bancos que en teoría se vendieron. Entonces, ante estas pruebas irrefutables, por Dios, ya no hay tampoco cómo sostener el principio de que el monopolio se mantiene, de que las prácticas abusivas se mantienen y que finalmente la elección de todos nosotros sigue coaccionada. Y eso es a lo que me imagino y a lo que siento que esta ley y este manual va, a protegernos. Al final del día, y esto un poco para culminar lo que yo quería comentarles, yo soy un convencido de que el monopolio en todo sector es una enfermedad terminal. Es decir, yo no quiero el día de mañana tener que decirle a un hijo mío que se está preparando en su universidad y que de repente tiene aptitudes para entrar en algún negocio determinado, decirle no, ni lo pienses, allá hay 2 dueños, solo existen 2, prepárate para ser un buen empleado y punto. Y entierra tus sueños. Eso es el monopolio, desde mi punto de vista. Y ahí es donde voy a participar y vamos a estar siempre muy presentes para tratar de ayudar en lo que se pueda a que esto se libere. Yo no le tengo miedo a la competencia, no importa, y no creo que hay muchos jugadores tampoco, que hay muchas aseguradoras, pocas aseguradoras, eso no importa desde nuestro punto de vista. Si todas cumplen con su deber, si todas tienen los capitales obligatorios y si todas pagan sus siniestros, pueden sobrevivir. Ese no es el tema, mientras más haya, mejor. Ojalá hubiera 20 supermercados y no 2. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Buenos días. José Luis, yo creo que la pregunta va más general. Yo represento a un broker de seguros. En todo caso, aquí yo he visto, se habla de la financiera, se habla del concesionario, se habla del asegurador, de la compañía aseguradora, pero el asesor productor de seguros no lo veo que aparece por ningún lado, el broker de seguros. Correcto. Entonces, creo que, que somos quienes vamos a apoyar en determinado momento al consumidor y no estamos apareciendo por ningún lado. Entonces, en el momento que se vende un seguro, que efectivamente sí son dirigidos, uno va, y a mí me ha pasado, y siendo broker de seguros, fui a comprar un carro, pedí un financiamiento a 1 año, le digo, yo soy broker, estoy pidiendo para 1 año. No, me obligaron a comprar y ya había hecho toda la negociación. Y yo me dolió en el alma haber tenido que dejar mi comisión y cuando tuve un pequeño siniestro, tampoco me lo reconocieron. Terrible. O sea, dieron vueltas 1001 y de eso tengo la documentación todavía en mi mano y no me lo pagaron. Entonces, y yo conociendo, ¿quiénes conocen? Los asesores productores de seguros somos los que sabemos cómo asesorar al cliente, cómo asesorar al consumidor, porque somos los que estamos más aptos para ello, porque por algo la Superintendencia de Bancos nos ha preparado, nos toma exámenes cada 5 años, nos actualiza, entonces es para algo, pero no estamos apareciendo en algo, en nada aquí. Eso es lo que yo quisiera saber, en qué momento nos van a considerar, porque somos la parte que va a defender al consumidor, que va a asesorar al consumidor, qué le conviene y qué no le conviene. Nosotros sabemos qué compañías están bien y qué compañías no están bien, porque tenemos que prepararnos en eso. Entonces, mi pregunta va para allá. Es una buena pregunta. Primero que nada, le aclaro con mucha cortesía que sí están involucrados en el manual, están nombrados, son parte de los operadores económicos de esta discusión y de este tema, absolutamente legítima su pregunta, son una actividad legítima y controlada además, y efectivamente son además un jugador totalmente importante en la decisión del cliente, del tomador del seguro y del comprador del carro al momento de elegir. Es decir,
sigue siendo otro integrante de este convenio para una decisión, ¿ya? Y sigue siendo obviamente la asesoría o el brokeraje, decisión final también y libre del cliente, ¿no? Y ahí entramos nuevamente en el juego de que las instituciones financieras tienen además sus corredores cautivos y entramos en lo mismo, es decir, el juego sigue siendo el mismo ante los ojos de todo el mundo, es decir, sí quiero aclarar que sí son parte del manual. Yo he estado asistiendo a muchas de las reuniones y sí han estado nombrados. Usualmente hay un representante de la Cámara de Corredores de Seguros y siempre ha estado muy activo y partícipe en todas estas discusiones. Así que sí, correcto. Así que entiendo que están muy atentos a lo que se vaya a dar y lo que se vaya a resolver con este manual, ¿no? Pero sí, efectivamente, respeto la parte de la intermediación y la asesoría en la compra de un seguro, porque efectivamente ustedes son los que están en el día a día de condiciones, mejoras, formas de pago, coberturas, exclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, mi pregunta va vinculada al tema del ajustador del seguro. Como acabamos de escuchar, ella también en su posición de consumidor no se le pagó un siniestro. La aseguradora no está pensando en que el ajustador sea otra empresa para que sea una evaluación imparcial donde no quede totalmente en manos del asegurador. Porque en mi experiencia yo tuve un siniestro, bueno, la concesionaria amarró, como ustedes dicen, ¿no? La aseguradora, yo no tuve elección, dicha aseguradora hoy en día quebró, sigo aún pagando porque está vinculada en mi cuota del crédito, todavía no me reembolsan, me dice que cuando la superintendencia de compañías lo autorice, igual estoy pagando ya otro seguro, que ese sí fue bajo mi elección. Bueno, pero en todo caso, la aseguradora que quebró, yo tuve 2 siniestros y no me convenía. La primera vez lo hice por medio de ellos, pero realmente la prima me salía totalmente alta y yo no tenía opción para nada, y en ese momento me di cuenta de la necesidad de un ajustador por la evaluación, vuelvo y repito, que sea imparcial. ¿Usted como dueño de una aseguradora no cree que sería mejor un ajustador totalmente desvinculado de su compañía para que de hecho el consumidor tenga una percepción más honesta del asegurador como tal? Sí, mira, lamento que hayas tenido una mala experiencia, pero en tema de ajustadores puntualmente, los ajustadores, ¿perdón? Sí, para el ramo que fuere. Mañana tú tienes asegurada tu... Entiendo, pero los ajustadores, que son una parte también de la actividad aseguradora, que ellos hacen los análisis de las coberturas y de los pagos y contablemente aterrizan unos informes previos para que la aseguradora trabaje sobre esa información y proceda a los pagos, son de mutuo acuerdo, es decir, deben ser de mutuo acuerdo. Ahora, la libertad en su caso para elegir su aseguradora le permite revisar ese tema mañana, es decir, yo quiero que el ajustador sea de mutuo acuerdo y que no se lo impongan. Yo no estoy de acuerdo en que haya imposiciones de ningún tipo, es decir, ni de ajustadores, ni de intermediarios, ni de bancas, ni de talleres, ni de aseguradoras, es decir, la libertad que sea absoluta. En el punto de los ajustadores, la otra parte de su pregunta era, disculpe, me hablaba de los ajustadores y de... Sí. Ah, ya. Y ahora sí. Ya, mira, se podría prestar a
a interpretaciones, sí. En la medida que se abra el monopolio y se rompa, las aseguradoras vamos a estar cada vez más obligadas y expuestas a que todos estos temas sean tratados previamente y sean contractualmente muy claros sobre el mutuo acuerdo y la libre elección del cliente. En el caso de vehículos puntualmente, no hay ajustadores por los montos, es muy inusual, ¿no? Porque los ajustadores son... Sí, pero entiendo para dónde va su queja, porque en el día a día de la atención de siniestros, el cliente puede percibir que ha sido de alguna manera presupuestado y técnicamente revisado por alguien que se debe a la aseguradora, ¿verdad? O es parte o algo por el estilo. Bueno, no hay cliente pequeño. ¿Sí? En la práctica común así se da. Los ajustadores intervienen cuando los montos de ciertos siniestros ya comienzan a superar volúmenes interesantes o importantes o de magnitudes. En el día a día de la atención de un siniestro, efectivamente, no lo llamaría ajustadores, porque no es propiamente, son inspectores usualmente de las aseguradoras las que proceden con el análisis básico, técnico de la reparación de un vehículo o la declaración de una pérdida total. Pero todo eso es tratable, todo eso es conversable y al final del día este es un contrato entre las partes. Nos ponemos de acuerdo y llegamos a un término donde todo el mundo esté y se sienta justamente servido y pague por aquello. Ahora, una acotación importante, en este país, en nuestro país, en el Ecuador, la institución y el órgano de control, ¿ya?, a diferencia de casi todos los países, es juez de última instancia. Es decir, aquí la superintendencia de bancos tiene una participación tremendamente eficiente sobre el tema de proteger al cliente. Es decir, las quejas que se derivan y los reclamos administrativos ante el organismo de control son muy eficientes. Proceden rápido, se gestionan rápido y casi siempre son muy justas además. Entonces, sí, el cliente localmente en el Ecuador tiene además ese beneficio, no es un beneficio, tiene ese derecho y tiene esa protección, ¿no? No. Bueno, ahí ya yo no puedo opinar mucho. Las ciudades y los municipios tienen sus propias pólizas y sus programas de seguros donde contemplan los riesgos de responsabilidad civil para daños a no solo a vehículos y bienes, sino de todo tipo, también personales, cuando se dan, ¿no? Pero esas coberturas se aplican en la medida que uno tenga protecciones propias contratadas o tenga que acudir a las de la ciudad, ¿no? En ese caso sí, ya es un tema más municipal, digamos, que no te puedo ayudar. Pero bueno, exija que su aseguradora con la que está actualmente tenga muy claro los puntos de cuando el día de mañana se suscite un siniestro, usted pueda opinar y pueda haber de mutuo acuerdo la persona que intervenga a analizarlo, a ajustarlo y a decidir presupuestos. También, obviamente. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Byron López, vengo de la institución Universidad de Guayaquil, soy comité de usuarios de la Superintendencia de Poder y Control del Mercado, en la cual mi pregunta consiste: como consumidor, ¿qué tipo de criterios debería tener una entidad financiera para recomendar una aseguradora dentro del sector automotriz? Gracias. A ver, si entiendo un poco su pregunta, como consumidor, una entidad financiera, ¿qué criterios debería tener para recomendar tal o cual aseguradora? Eso es muy relativo, es decir, las aseguradoras tenemos que cumplir con los
con las regulaciones de la Superintendencia de Bancos. Si esta aseguradora está operativa, está en pleno derecho de ofrecer sus servicios y el banco está obligado a recibir esta póliza con ciertas condiciones que pueden ser exigibles, como por ejemplo los pagos el pago de contado del endoso o ciertas coberturas puntuales que algunos bancos exigen. Todo eso es viable, pero que el banco ponga las características o ponga los parámetros de medición de las aseguradoras, yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es que el consumidor tenga pleno conocimiento de la oferta del mercado y decida por cuál irse y presentar como requisito a la garantía de un crédito el documento, es decir, la póliza. Y nada más, el banco presta el dinero y usted previamente al préstamo está calificado. Después de la calificación tiene que entregar las garantías exigibles, como es, por ejemplo, la póliza de cualquier aseguradora, cualquiera que cumpla con la ley y capitales. Básicamente eso. Sí, hago la pregunta yo. Okay. Es una pregunta que va muy complementaria con la anterior. Y en principio creo que es lógico pensar que si existe un órgano que controla las operaciones de una compañía de seguros, una entidad financiera, quien quiera que ésta sea, esté obligada a aceptar cualquier póliza, ¿correcto? Pero en la práctica sabemos que eso no es así. Tenemos y estamos viviendo el caso de una compañía de seguros que generó muchísimas pólizas y la superintendencia tardó algún tiempo en ponerla en liquidación. Ese tiempo que tardó la superintendencia en ponerla en liquidación ha generado un perjuicio importante a no uno, sino miles de clientes. Con ese antecedente, yo le pregunto cuál es su opinión en relación a que una institución financiera ciertamente no debería condicionar, no puede, está prohibido por la ley, condicionar a que trabaje con esta compañía aseguradora, ¿cierto? Eso estamos claros que es ilegal. Pero no sé en qué medida es ilegal el que una compañía financiera diga, contrate con la que usted quiera. De 15 que hay, yo acepto 10. 5 no me gustan, porque preveo que de esas 5 o 3 o 2, la superintendencia va a actuar tarde y para cuando actúe tarde ya usted va a tener una póliza que no le va a servir y yo tampoco. Entonces, si una compañía de servicios financieros le da un abanico, ni siquiera le sugiere, le dice, mire, trabaje con la que usted quiera, aquí están, de 15 yo trabajo con 10, de las 10 la que usted coja, vaya con el broker que usted quiera, pida la cotización que usted quiera, a mí me trae una póliza, pero de estas 5 no. ¿En qué medida eso es ilegal? También va ahí el derecho de la compañía financiera de precautelar sus intereses y de alguna manera también se precautela el del beneficiario de la póliza. Gracias. Sí, es una zona gris, es decir, no hay manera legal de que eso sea posible, de que la entidad financiera pueda clasificar, porque ellos no son organismos de control, eso no lo pueden hacer, ni calificar. Entiendo que ahora hay un proceso para promover una reglamentación en la cual van a comenzar a calificar a las aseguradoras, lo cual le va a dar al consumidor una guía. Pero la entidad financiera no puede elegir o relegar a un número X de aseguradoras porque no le gustan por parámetros que no conocemos. Los parámetros los dicta la superintendencia. Nadie más. Entiendo que el banco pueda hacer una calificación y el día de mañana decirle al cliente, mire, este es el abanico de aseguradoras, estas son las ofertas del mercado, analícelas usted y tome su mejor decisión, ¿no? Pero siempre en el mundo entero, en los países que manejamos sistemas capitalistas como la oferta y la demanda del sector financiero tiene cierto riesgo, es decir, en los Estados Unidos liquidan 1.000 compañías financieras al año, 1.000. Sin embargo, siguen abriendo y sigue siendo el consumidor al final del día el que se arriesga a pagar menos por ciertos beneficios o a pagar más por ciertas condiciones. Entonces, la libertad y el derecho del consumidor va estrictamente ligado al conocimiento, a empaparse bien, a tener la responsabilidad de saber con quién se está asegurando y no libremente elegir a alguien quizá porque me lo impusieron o porque
o porque me estoy dejando, o porque me están coaccionando para el crédito. En este caso, esa institución a la que tú te refieres, que entró en liquidación forzosa, era una institución que estaba además ligada en uno de los grandes canales de emisiones de crédito de vehículos. Entonces, si a eso vamos, era una de las grandes 4 calificadas, y sin embargo entró en una liquidación forzosa que se venía viendo hace tiempo, ¿no? Pero bueno, repito, yo creo que desde la óptica nuestra, que somos los controlados, las aseguradoras por la Superintendencia de Bancos, la labor es fuerte, es estricta, es aguda. Yo no veo mucho espacio a que aquí el sector asegurador pueda de alguna manera manejarse no con la responsabilidad que conlleva ser y administrar estos negocios, ¿no? Así que bueno, ya me están solicitando que me retire ahorita. Quiero nuevamente agradecerles a todos. Para mí ha sido muy importante compartir con ustedes hoy. Me siento pues muy honrado de haber participado de este evento y como les digo, pues soy gerente de Hispana de Seguros. Mi nombre es José Luis Santos y estoy a las órdenes para lo que necesiten. Mucho gusto y gracias. Agradecemos al señor José Luis Santos por su exposición del tema Perspectivas desde el aseguramiento sobre el sector automotriz y su financiamiento.